Habiendo estudiado cómo se define la impedancia eléctrica, vamos a estudiar hoy cómo es la impedancia eléctrica de un medio óhmico, es decir, aquel medio donde el voltaje es proporcional a la corriente. Cómo es la impedancia de un medio capacitivo, es decir, un medio que acumula cargas cuando se le coloca una diferencia de potencial. Y cómo es la inductancia, cómo es la impedancia de un medio inductivo, es decir, un medio donde al cambiar la corriente eléctrica, es decir, una corriente eléctrica que varía en el tiempo, se produce una diferencia de potencial en dicho medio. Pasemos a estudiar estos medios. Anteriormente hemos estudiado cómo se mide la impedancia de un determinado medio. Yo cito el medio con una señal de corriente. Este responde con una señal de voltaje. La señal de corriente con la que cito una señal sinusoidal. Como el sistema va a suponer que es lineal invariante en el tiempo, él responde con una señal de sinusoidal también, pero desfasada un cierto ángulo. Y yo observaría estas señales. La excitación la tengo aquí, que es una señal sinusoidal. La respuesta en voltaje estaría aquí, desfasada un cierto ángulo. Y cuando tengo esto, pues yo puedo, con el ángulo de desfase definido por el tiempo de desfase, yo puedo calcular la impedancia de este medio. Ok, vamos a usar este principio de medición para medir, para calcular, para determinar cuál es la impedancia de una resistencia, una inductancia y una capacitanza. Es decir, de un medio óhmico, un medio capacitivo y un medio inductivo. Anteriormente hemos estudiado cómo se mide la impedancia de un determinado medio. Yo cito el medio con una señal de corriente. Este responde con una señal de voltaje. La señal de corriente con la que cito una señal sinusoidal. Como el sistema va a suponer que es lineal invariante en el tiempo, él responde con una señal de sinusoidal también, pero desfasada un cierto ángulo. Y yo observaría estas señales. La excitación la tengo aquí, que es una señal sinusoidal. La respuesta en voltaje estaría aquí, desfasada un cierto ángulo. Y cuando tengo esto, pues yo puedo, con el ángulo de desfase definido por el tiempo de desfase, yo puedo calcular la impedancia de este medio. Ok, vamos a usar este principio de medición para medir, para calcular, para determinar cuál es la impedancia de una resistencia, una inductancia y una capacitanza. Es decir, de un medio óhmico, un medio capacitivo y un medio inductivo. Bueno, partimos entonces del experimento que hemos descrito, que acabamos de describir. Excitamos un medio con una señal de corriente que varía en el tiempo de manera sinusoidal, medimos la diferencia de potencial y con eso calculamos la impedancia, midiendo la amplitud del voltaje, la amplitud de la corriente y el ángulo de fase. A partir de esto vamos a estudiar un medio resistivo, o sea, un medio óhmico es el que nos interesa, en el cual si yo tomo datos de corriente y voltaje, ellos van a estar relacionados linealmente, es decir, están descritos por una línea recta. Y esa ecuación que describe a estos medios se conoce como la ley de Ohm. En estos casos, cuando tenemos estos medios, pues yo puedo hacer las mediciones correspondientes el voltaje a partir de una excitación de corriente. Supongamos que excito con una señal de corriente, entonces pues simplemente el voltaje va a estar dado de esta manera, dado que no hay ningún desfase. ¿Eso por qué? Porque como el voltaje es igual a la corriente, pues en este caso la fase el desfase entre corriente y voltaje va a ser cero y yo puedo expresar mi ecuación de esta forma, de tal manera que en este caso la impedancia estaría dada simplemente por el valor de la resistencia y esa sería la impedancia de un medio óhmico. Para el caso de un medio capacitivo tenemos algo diferente. Un medio capacitivo se caracteriza porque aparece una carga en dicho medio cuando lo sometemos a una diferencia potencial. El primer experimento que uno estudia un medio capacitivo es el experimento con corriente directa. Es decir, yo le coloco a dicho medio una diferencia potencial constante por medio de un metal y supongamos que este es el medio capacitivo formado por un medio eléctrico y yo someto a este medio a una diferencia potencial conocida. Cuando coloco esa diferencia potencial, básicamente aparece una carga en las placas. Y esa carga que aparece en las placas va a ser proporcional a ese voltaje que le aplico con la batería. A partir de esto, yo puedo realizar mi experimento nuevamente como está descrito arriba. Es decir, yo voy a excitar el material con una corriente de forma sinusoidal y vamos a ver cómo es la diferencia potencial. Entonces, procedemos a hacer eso.
Noten que cuando quiero estudiar la corriente, es decir, la variación de la carga con respecto al tiempo, yo encuentro que la corriente va a estar definida por esta ecuación. Es decir, que esta es la ecuación característica de un medio capacitivo, que la corriente es proporcional a la derivada del voltaje respecto al tiempo. Entonces, si yo cito con una corriente sinusoidal el medio y mido un voltaje, este voltaje va a estar relacionado con esta corriente por medio de esta expresión. Entonces, si yo estudio esta expresión, puedo perfectamente encontrar cuál es el valor de la impedancia. Y efectivamente aquí lo voy a hacer. Entonces, teniendo este valor de voltaje, si yo introduzco este valor de voltaje en la expresión que me describe a mí el medio capacitivo, yo encuentro esta relación. Pero tengan en cuenta que la corriente es una función sinusoidal sin fase. Entonces, de esta forma, comparando esta ecuación con esta, yo puedo encontrar cuál es la fase de un medio capacitivo. Y haciendo este ejercicio, simplemente comparando el lado izquierdo con el derecho, encuentro dos ecuaciones, que el coseno de omega t más el de fase debe ser igual al seno de omega t, y que el voltaje por omega c es igual a la corriente. Cuando yo resuelvo estas dos ecuaciones, encuentro que la impedancia va a estar dada simplemente por 1 sobre j omega c. Recuerden que los números complejos están descritos o lo puedes describir en su forma polar o en su forma cartesiana. En la forma polar, e a la menos j omega t lo puedes describir como 1 sobre e a la j omega t. Si tú cambias esta forma polar por una cartesiana, entonces te das cuenta que como colocas coseno de pi medios más j seno de pi medios, esta parte es 0 y te queda solamente 1 sobre j. Y miren que si yo hago este mismo ejercicio de esta misma forma, es decir, acá simplemente realizo el ejercicio de convertir esto en coseno de pi menos pi medios más j seno de menos pi medios, encuentro esta relación que es muy importante, que e a la menos j pi medios es lo mismo que 1 sobre j y es lo mismo que menos j. De esta forma hemos comprobado que la impedancia de un capacitor, de un medio capacitivo, es 1 sobre j omega c. Para el caso de un medio inductivo, es decir, un medio en el cual cuando la corriente varía, por el hecho de variar la corriente en dicho medio aparece una diferencia de potencial, es decir, una fuerza electromotriz, nosotros tenemos el caso de un medio inductivo. Y estos medios inductivos están descritos por esta ecuación, que corresponde a la ley de Faraday. ¿Qué quiere decir? Que si yo varío la corriente con respecto al tiempo en este medio, va a aparecer una diferencia de potencial. Y la constante de proporcionalidad que relaciona esta variación de la corriente con respecto al tiempo se conoce como inductancia. Nuevamente, yo cito al medio con una señal de corriente que varía en el tiempo de forma sinusoidal y observo la respuesta en voltaje del mismo para poder calcular la impedancia. Entonces, como yo tengo una señal de corriente y de voltaje, vamos a estudiar estas señales de corriente y voltaje a la luz de la ecuación que describe mi medio. Cuando hago esto, encuentro, similar que en el caso anterior, que al derivar la corriente voy a encontrar esta expresión. Y esta expresión debe ser igual a el voltaje que yo mido. Pero miren que el voltaje que yo mido está descrito de esta forma. Al comparar estas dos expresiones, esta de acá con esta, encuentro estas dos ecuaciones. Lo cual implica que la primera ecuación implica que el ángulo en este caso, el ángulo de fase es de pi medios, acuérdense en el caso del capacitor era de menos pi medios, y que la amplitud está relacionada de esta manera. Al reemplazar estos elementos que encontré en mi ecuación de la definición de la impedancia, encuentro que la impedancia inductiva es de esta forma. Es J omega L. Resumiendo todo lo anterior, tenemos que un medio óhmico, es decir, un medio por donde circula una corriente que es proporcional al voltaje que es aplicado, o cuando tú colocas una diferencia potencial, la respuesta en corriente es proporcional al voltaje, tenemos que la impedancia resistiva, la impedancia en ese caso se conoce como impedancia resistiva, es simplemente el valor de la resistencia. Si tenemos un medio capacitivo descrito por la ecuación que la carga que se almacena en dicho medio es proporcional a la diferencia potencial a la que se somete, es decir, que la corriente es proporcional a la primera derivada del voltaje con respecto al tiempo, tenemos que la impedancia está dada por 1 sobre j omega c.
En el caso del medio inductivo, donde aparece una diferencia potencial debido a la variación de una corriente en el tiempo, entonces la impedancia va a ser de la forma J omega C. Hay una impedancia muy importante que aparece en los estudios de las propiedades eléctricas de los materiales que se conoce como impedancia de un medio de fase constante. La impedancia de un medio de fase constante o Z sub CPE es esto. Es 1 sobre una admitancia multiplicado por J omega C, donde C es un número que varía entre 1 y 0. Tengan en cuenta que en todos los casos la impedancia está definida de la misma forma y esa forma en la que se define la impedancia corresponde con el cociente entre la amplitud del voltaje, la amplitud de la corriente y el ángulo de desfase entre voltaje y corriente cuando se excita de una forma sinusoidal. Con esto hemos encontrado cómo es la impedancia de unos medios óhmicos, capacitivos e inductivos a partir del experimento sencillo con el cual excitamos con una señal de corriente al medio y medimos la diferencia potencial. Espero que esta descripción haya sido útil y que les permita a ustedes mejorar su conocimiento de la impedancia de los diferentes medios.